Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso si te quedas a mi lado. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Soy María José García, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y esto es Red Refugio, este programa que hacemos desde CEAR en la onda local de Andalucía. A través de este espacio, cada semana nos acercamos a la realidad de las personas refugiadas y exploramos las diversas circunstancias que obligan a tantas de ellas a dejar sus países. Nuestro objetivo en este programa, como ya sabréis, es acercar a la sociedad andaluza, en este caso, el fenómeno migratorio, promover valores como son la solidaridad, la empatía y la convivencia. Y para ello pues me acompaña un día más mi equipo, mis compañeras Saray y Carmen. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Saray? Buenas, María José. Un poco nerviosa de decir este programa y contenta también que ya estamos en abril, se han pasado las lluvias, ya está, ya remontamos marzo. Pues sí, y bueno, y tenemos también a Carmen. ¿Cómo estás, compa? ¿Qué tal, compi? ¿Qué tal, oyentes? Que ya estamos en primavera, que ya entró la primavera. Y para los que les guste, que hay muchos que les gusta, está la Semana Santa. Quedan 6 días. No queda nada. ¿A ti te gusta? Moderadamente. Moderadamente. Yo soy más de playa en Semana Santa, la verdad, me escapo. Pero bueno, algo veo. Bueno, compañeras, hoy queremos abordar un tema que en CEAR, en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, hemos denunciado constantemente, como son las últimas políticas migratorias de la Unión Europea que están afectando a los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y lo hemos visto con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se adoptó en abril del año pasado, y ahora un informe reciente del Observatorio de Derecho de Asilo, las Migraciones Forzadas y las Fronteras que hace CEAR pone el foco en otro aspecto preocupante, y es la instrumentalización de la cooperación al desarrollo para el control migratorio y la externalización de fronteras. Nadie es separado. En cualquier frontera todos somos refugiados. Desafortunadamente vemos como cada vez es más frecuente que fondos destinados a mejorar las condiciones de vida en países de origen y tránsito, como puede ser Mauritania, Senegal o Argelia, acaben siendo dirigidos a reforzar fronteras y endurecer políticas migratorias. Esto no solo desvirtúa el verdadero propósito de la cooperación, sino que también pone en riesgo los derechos humanos y la seguridad de miles de personas que buscan protección y seguridad o simplemente unas mejores oportunidades de vida. Para profundizar más sobre las implicaciones de este pacto de migración y asilo y las prácticas que en él se recogen, hoy en Red Refugio contamos con la intervención de Rafael García Pérez, profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Pablo de Olavide. Pues me parece fantástico, Saray, que en este caso podamos analizar el pacto y consecuencias con un profesional de las relaciones internacionales y también desde un punto de vista académico. Vamos a saludar ya a Rafael, que lo tenemos por teléfono. Muy buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y lo primero de todo, bueno, decirte que nos hace especial ilusión contar con tu presencia hoy aquí en Red Refugio. Te hemos presentado como profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Pablo de Olavide, pero bueno, nosotros siempre antes de empezar el programa, sobre todo cuando viene algún profesional de algún ámbito, pues intentamos ver un poquito el currículum, ¿no? Y su hoja de vida por aquí, lo estábamos viendo en el ordenador, y no sé si querrías, porque sabemos que además de impartir clases también tienes algunas publicaciones, no sé si querrás contarnos un poquito acerca de últimos proyectos, publicaciones, y así nosotras también y nuestros oyentes te vamos conociendo un poco más. Bueno, es un placer estar con vosotros, os agradezco la invitación, me alegra, llevo poco tiempo viviendo en Andalucía y me alegra poder entrar en contacto con organizaciones como la vuestra y que admiro el trabajo que lleváis a cabo, sin duda alguna. Y con respecto a mi currículum, soy ya viejo y entonces es muy largo, no por otra cosa, sino por la edad. Y Anda no ya. creo que a los oyentes les vaya a entusiasmar empezar a oír esas historias viejas, ¿no? No trabajo, solo he trabajado una vez sobre migración, fue sobre la dimensión de securitización. Y fue un trabajo que hicimos con investigadores portugueses por un encargo del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, un instituto universitario de estudios de seguridad en el que soy profesor desde hace muchos años. Y eso se publicó justamente hace una década. Y he de decir que el panorama no ha mejorado. No parece que vaya más o mejor. Claro. Nada más, estoy a vuestra disposición cuando queráis. Pues retomando un poco, Rafael, cuéntanos, ¿qué supone este nuevo pacto de migración y asilo en el paradigma actual? ¿Bajo qué prisma se adopta? ¿O por qué decimos que precisamente eso implica una securitización de las migraciones? Bien, yo no quiero ser cínico en mis respuestas y espero que se entienda así. El pacto a mí me parece que refleja el estado de opinión social que hay en Europa con respecto a casi todo, ¿no? Con respecto a los problemas que nos afrontan. Y ese estado de ánimo es un ánimo pesimista y temeroso, muy temeroso, que creo que es reflejo en buena medida del envejecimiento demográfico, de nuestra debilidad económica, bueno, de este horizonte que percibimos como declinante y que nos tiene atemorizados, ¿no? Dentro de este temor general existencial de las sociedades europeas, ¿no? Más acusado en algunas que otras, y creo que ese grado no está asociado tanto con la ideología dominante que se manifiesta en las elecciones, el conservadurismo, sino, insisto, con el perfil demográfico, ¿no? Cuanto más envejecidas y más despobladas, con más crisis demográficas, creo que son más reaccionarios y más temerosos, ¿no? Aquí las decisiones políticas serían consecuencia derivada de esa situación previa, pues focalizamos nuestro temor, ¿no? Y claramente hemos identificado al extranjero, y particularmente al extranjero pobre que procede de culturas diferentes a las nuestras, como un elemento de amenaza a nuestra cultura, a nuestra sociedad, a lo que quiera que sea. Y las normas que adoptamos y las formas con que afrontamos estos problemas, pues tienen esa dimensión de seguridad. Claro, es una amenaza a la seguridad y por eso se hace, ¿no? Yo creo que esto de todas formas siempre ha sido así. Habéis insistido ahora, ¿no?, con una preocupación legítima en la presentación de cómo se está instrumentalizando la cooperación al desarrollo, ¿no? Pero yo insisto, sin intención de ser cínico, tanto la política europea de derechos humanos como las políticas europeas de cooperación tienen su origen durante la Guerra Fría y atendían a unos objetivos claros, bien definidos, que no son exactamente aquellos humanitarios o solidarios. También, no quiero decir que no, también, pero no eran los principales. Y como indicación, solamente decir dónde están encuadradas política y administrativamente esas responsabilidades. Pues la cooperación no está en asuntos exteriores y el asilo y las migraciones están en el Ministerio del Interior, no están en el Ministerio de Asuntos Sociales.
no están en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es un instrumento de política exterior y es un instrumento de defensa de la seguridad del Estado. Y esto, pacto europeo, pues yo creo que refleja posiblemente con más crudeza esas tendencias, esa percepción, mejor dicho, tú has empleado el término paradigma, que había desde siempre. Es una amenaza y hay que controlarla. Hola Rafael, soy Carmen, encantada de saludarte. Buenas tardes, Carmen, igualmente. Mira, ¿el pacto cómo afecta, si es que afecta, a la promoción y la protección de los derechos humanos en la Unión Europea? Bien, yo creo que no solamente afecta negativamente, claro, lo que pasa es que nos ponen un ejemplo que nos resulta muy incómodo, absolutamente incómodo, y es cómo hemos construido la Unión Europea un discurso de, en fin, de ser los campeones universales de los derechos humanos. Y efectivamente, bueno, a lo mejor en planos retóricos, y no solo retóricos, se han hecho muchos avances, pero no en todos los frentes, y desde luego en el de la migración es evidente que no. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué esta quiebra de la defensa de los derechos humanos? Pues porque nos sentimos desbordados por un problema que no sabemos cómo gestionar. Y entonces tratamos de mirar hacia otro lado, tratamos de hacer excepciones, ¿no? No nos replanteamos los fundamentos de nuestra política, sino que nos hacemos trampas a nosotros mismos. ¿En qué sentido? Pues bueno, ya no tratamos como si fuera un residente, ¿no? Una persona que ha llegado a nuestras fronteras como que está dentro de nuestras fronteras y por lo tanto es merecedora de los derechos de la aplicación de la legislación comunitaria, sino que como ha entrado de manera irregular, pues entonces se le crea ahí como una especie de burbuja administrativa que resulta cuando menos inquietante a la espera de su tramitación, que parece ser que va a ser más que esa tramitación de su ingreso en la Unión Europea, de su expulsión inmediata, ¿no? Y otra trampa que nos hacemos a nosotros mismos es decir, no, en Europa se respetan los derechos humanos, pero nosotros rechazamos a la inmigración irregular que nos llega y queremos que sea además rechazada en masa, ¿no? A través de deportaciones hacia terceros países sobre los cuales no supervisamos las condiciones de alojamiento ni el trato que reciben. Vamos, tenemos el convencimiento de que no se respetan los derechos humanos de esta gente, ¿no? Entonces es una posición muy hipócrita, me parece, la que tenemos los europeos, donde el principio me parece que rige esto, es que no venga nadie, y los que se nos cuelan, pues que se les pueda expulsar lo más pronto posible, ¿no? Dicho de una forma un poco caricaturesca, ¿no? Porque no también hay asilo y hay muchas más cosas, pero me parece que este ha sido el impulso motor de este pacto europeo, que no creo que vaya a resolver los problemas de fondo, a lo mejor sí los problemas de gestión, aunque tengo yo mis dudas, cuando se producen avalanchas o circunstancias así concretas, ¿no? que desbordan la capacidad de acogida de los estados que estamos en primera línea de recepción de inmigración irregular. Y desde luego que no marca ninguna solidaridad europea, porque el resto de los países, ¿no? De los países de Europa Oriental, de Europa Central y del Norte, pues no asumen ningún compromiso de reparto de estos refugiados dentro de sus fronteras. El nuevo pacto refuerza las políticas de externalización de fronteras y de retorno a terceros países. En esos terceros países las vidas y los derechos de las personas migrantes y refugiadas corren peligro. El objetivo prioritario, parece, del pacto es impedir que lleguen y, si llegan, expulsarlas lo más rápido posible a países donde el respeto de los derechos humanos no está garantizado. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esa práctica, la que llamamos con esa palabrita externalización de las fronteras, y cuáles son sus consecuencias? Sí, la práctica, y creo que lo has descrito bien, ya lo digo, de una forma, digamos, divulgativa, ¿no? Sin entrar en términos técnicos, porque esto se hace a través de la aplicación de leyes, y aquí se irá fino precisamente para que no puedan demandar a la propia Comisión Europea ante el Tribunal de Derechos Humanos europeo, ¿no? Pero yo te quería Entonces, comentar que parece sí. que externalización de fronteras es como una contradicción en los propios términos, ¿no?
Bueno, es que fronteras externas. Son lenguajes de divulgación, por eso te he dicho, ¿no? Externalizar fronteras lo que quiere decir es encontrar socios en nuestras fronteras que se hagan responsables de esa primera barrera. Como poner el límite en nuestra barrera no sirve, ni con todas las vallas del mundo que podamos hacer, es encontrar a socios dispuestos a desempeñar esa función con nuestra ayuda diplomática, con nuestra ayuda económica y con nuestra tolerancia hacia pues las violaciones de derechos humanos que se cometen dentro de esos países. Por eso decía que una política muy hipócrita. ¿Qué países son los elegidos para llevar a cabo esta externalización? Pues en primer lugar los países de paso más próximos, ¿no?, al acceso a Europa: Marruecos, Turquía, Libia, Túnez. Y con el paso del tiempo, tal y como está ocurriendo en Estados Unidos, pues países que acepten retornar a refugiados de práctica ilegal, pues igual que en El Salvador se está aceptando en deportaciones en masa de migrantes irregulares de Estados Unidos, pues encontrar a países dispuestos a recibirlos que la Unión Europea pueda expulsar hacia África, ¿no? Bueno, la externalización de fronteras no sería el término más preciso, pero la idea está clara, ¿no? Es ponerlos fuera de nuestra responsabilidad, sencillamente, y así no vernos comprometidos en esa incómoda situación de no darles el amparo legal que nuestro régimen legal pues establece para estas personas, claro. Claro. Y Rafael, dentro del ámbito de la cooperación internacional, cuáles son los riesgos de condicionar o limitar esta cooperación, como has dicho, sobre todo en el caso de externalización de fronteras, etcétera, al control migratorio? Mira, yo soy muy crítico con la política de cooperación al desarrollo siempre, no solo de ahora. Y se ha hecho como una política de Estado en función de los intereses de los estados donantes. Yo creo que eso parece claro, ¿no? Y en cada época de la historia pues ha cumplido una función específica. Cuando quería o se quería por parte de los países occidentales evitar un proceso revolucionario en los momentos de la descolonización, pues tenía una finalidad fundamentalmente política y de apoyo a gobiernos que pudieran verse amenazados por procesos revolucionarios. Cuando queríamos venderles nuestras manufacturas, pues tenían un componente comercial, de créditos, de estímulos, ¿no?, a las compras de nuestros productos. Ahora tenemos el problema de la inmigración y entonces dedicamos esos fondos directamente pues para pagar el que favorezcan la recepción, ¿no?, la acogida de estos, entre comillas, deportados, ¿no?, que hacemos. Bueno, no creo que en este sentido de instrumentalización de la política de cooperación estemos en una etapa particularmente diferente. Me parece una política que tendrá que ser revisada en algún momento, como ahora se están planteando tantas cosas en la Unión Europea, ¿no? Nuestra imagen como potencia civil, como nuestro ejercicio del poder blando, etcétera, etcétera. Pues estos mitos instrumentales que habíamos desarrollado durante décadas, pues no han tenido, desde luego, ningún efecto destacable a la hora de sacar a los países receptores de la pobreza, ni han sido, desde luego, responsables de una mejora de las condiciones objetivas de vida de los países donantes, y posiblemente sobreviva, pero cada vez más acondicionada o instrumentalizada hacia los objetivos concretos que en cada momento se puedan establecer. Y claramente la migración tiene toda la pinta de que va a ser un problema recurrente, foco de atención en las próximas décadas. Pues Rafael, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y todas estas reflexiones que has hecho con nosotras. Ha sido muy esclarecedor hablar sobre estas implicaciones del Pacto Europeo de Migración y Asilo y esos riesgos que conlleva
no solo para todas aquellas personas migrantes, sino para el propio futuro de la Unión Europea. Gracias de nuevo y bueno, muchísima suerte en todos los proyectos que vengan, que seguro que todo saldrá muy bien. Muchas gracias por la invitación, por vuestras palabras, por el espacio dedicado y lamento transmitir un mensaje pesimista con respecto a la situación general que vivimos, pero los tiempos parece en todos los países europeos que van por unos caminos no deseados. Pues sí, así Muchas es. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Adiós, un saludo. Adiós. Saludo. Bueno, y después de estas reflexiones y estos datos que ha lanzado Rafael, yo por lo menos necesito relajarme, necesito desconectar porque estoy muy necesitada de escapar un rato de esta rutina. No me malinterpretéis, chicas, me encanta Red Refugio, pero... Pero sí que es verdad que una necesita unas vacaciones de vez en cuando. Por eso hoy os vengo a hablar del destino vacacional por excelencia, el que más está de moda entre los turistas jóvenes europeos, así blanquitos, aventureros y sobre todo muy privilegiados, que quieren vivir su vida loca durante unos meses, alquilarse una moto e irse de mochilera a recorrer paisajes paradisíacos, como dice Niña Polaca en una de sus canciones. Y hablo, como no, de Tailandia. Ubicada en el corazón del sudeste asiático, es una nación con una rica herencia cultural, una historia marcada por la resistencia a la colonización y una economía en constante evolución. Con playas paradisíacas de arena blanca y aguas cristalinas, se enfrenta hoy en día a importantes desafíos en el ámbito político, social y ambiental. Pues los orígenes de Tailandia están ligados a la migración del pueblo thai desde el sur de China hasta la región actual en los siglos VI a XIII. Después de pasar por numerosos reinados y dinastías distintas, Siam, que es el antiguo nombre de Tailandia, todos recordamos las películas del reino de Siam, muy antiguas. Yo no, Carmen, yo no la recuerdo. Pero es como de la época de mis padres incluso. Evitó la colonización durante el siglo XIX mediante una diplomacia estratégica con potencias con el Reino Unido y Francia. Y en 1932, una revolución pacífica puso fin a la monarquía absoluta y estableció una monarquía constitucional. En 1939, el país adoptó el nombre de Tailandia, que significa Tierra de los Libres, reflejando su orgullo por no haber sido colonizado. Tailandia ha vivido una historia de inestabilidad política con numerosos golpes de Estado y periodos de gobiernos militares. En 2014, el ejército tomó el poder tras un golpe de Estado y estableció una junta militar que gobernó hasta el 19. Aunque actualmente Tailandia tiene un sistema democrático formal, su política sigue marcada por el dominio de sectores militares y conservadores. De hecho, hace poco hubo unas elecciones en 2023 y ganó el Partido Progresista, ¿vale? Sin embargo, su líder fue bloqueado por el Senado, que estaba dominado por el ejército. Como resultado, el partido conservador Pheu Thai, aliado con los militares, formó gobierno, reflejando las tensiones entre las fuerzas tradicionales y los sectores reformistas. Las protestas pro democracia, lideradas principalmente por jóvenes, han sido reprimidas con dureza y el país mantiene estrictas leyes de lesa majestad que penalizan cualquier crítica a la monarquía. Hablamos de economía ahora, aunque su economía es una de las más grandes del sudeste asiático.
La desigualdad sigue siendo un problema. Mientras Bangkok es un centro de riqueza y de modernidad, muchas zonas rurales siguen en situación de pobreza. El turismo representa alrededor del 20% del PIB tailandés, con millones de visitantes cada año. Sin embargo, el turismo masivo ha causado problemas ambientales graves, como la erosión de las playas, la contaminación y el daño a arrecifes de coral. Y no solo eso, sino que la industria del turismo y el entretenimiento contribuye al tráfico y explotación sexual de mujeres, que es un problema persistente. Aunque existen leyes contra la trata de personas, Tailandia sigue siendo un país de origen, tránsito y destino para las víctimas de explotación sexual. Efectivamente, Carmen, y ya que estamos hablando de tránsito, la inseguridad y la anulación y vulneración de derechos, las víctimas de trata, nos gustaría hablar sobre la cuestión migratoria en este país. Tailandia es principalmente un país receptor de migrantes, especialmente trabajadores de Myanmar, Camboya y Laos, que llegan en busca de oportunidades laborales en sectores como la construcción, la pesca y el trabajo doméstico. Sin embargo, muchos de estos trabajadores enfrentan condiciones de explotación y carecen de derechos laborales plenos. Además, Tailandia ha acogido a personas refugiadas de Myanmar debido a las crisis políticas de este país. Pero la política migratoria sigue siendo restrictiva y muchas personas migrantes enfrentan detenciones o deportaciones. Por otro lado, Tailandia también es un país emisor de migrantes, principalmente hacia naciones más desarrolladas como Japón, Corea del Sur y países del Golfo, donde trabajan en sectores como la manufactura y el servicio doméstico. Como vemos, Tailandia, a pesar de ser un país hiperpublicitado en redes, es un país como todos, con sus luces y sus sombras. Si bien ha logrado avances en muchos sectores, aún enfrenta importantes desafíos en términos de derechos humanos, medio ambiente y estabilidad política. Su papel como receptor de migrantes y su creciente envejecimiento poblacional serán factores claves en su desarrollo futuro. Con una combinación de resiliencia cultural, potencial económico y una sociedad cada vez más activa políticamente, su futuro dependerá de su capacidad para abordar estos desafíos. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Y ahora sí, llegamos al final de Red Refugio, hoy un programa que hemos dedicado al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y a cómo este está afectando a los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Como siempre, podéis volver a escucharnos en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.ondalocaldeandalucía.es. También estamos en Spotify, en iVoox, en YouTube y en Apple Podcast. Nos buscáis por Red Refugio. Y os recordamos, como siempre, nuestras redes sociales para que nos sigáis. CEAR Andalucía en X, Facebook e Instagram. Y como no, nuestro agradecimiento a Ángel Macías, la realización técnica por parte de la Onda Local de Andalucía, y también a vosotras, mi equipo, Saray y Carmen. Muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti, María José. Gracias, feliz primavera y feliz vacaciones, Semana Santa. El Corte Inglés ya está contento. Muchas gracias a todos y todas nuestras oyentes por hacer posible Red Refugio y por formar parte de esta bonita red. Hasta la semana que viene. Por eso que se abra la muralla y se cruce
dicen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Somos ceniza oscura bajo la luna moruna. En nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar.